Señoras y señores, vamos a conversar ahora con Alcide Díaz Batista, presidente del Centro de Estudios Altagracianos, y el doctor José Tomás Ares, secretario ejecutivo. Muy buenos días, caballeros. Buenos días a ustedes ahí desde tempranito siempre. Bienvenido. Gracias. Bueno, ustedes estuvieron involucrados en el centenario altagraciano, los actos que se hicieron. ¿Qué viene ahora? Porque ahora veo que esto parece que quiere dar continuidad Sí, bueno, a la dinámica altagraciana, ¿no? En la cultura religiosa dominicana. al hecho de celebrar el centenario de la coronación canónica y demostrarnos a la Virgen de la Altagracia el poder de convocatoria, porque más que nosotros organizando fue ella, Sí. o sea, de todo el país en un día laborable, en que de gente de Pedernales a las 7 de la mañana habían llegado aquí, o sea, que amanecieron en el Eso que camino. había muchos partidos envidiando a la Virgen. Definitivamente. inclusive, no se conoce, a menos que pudiéramos decir la batalla de la fe, pero decía Raymond decía él, de que nosotros duramos un año para juntarnos en la batalla de la fe, y los católicos en un día de trabajo llenaron el estadio. O sea, relativamente el sentimiento altagraciano es algo que viene de hace 500 años. O sea, Virgen de la Altagracia nacida en un campito del Ceibo, en este caso de Higüey, que era en ese tiempo un paraje de Higüey. Parte de la provincia de Altagracia. La provincia, el pueblo de Higüey se fundó por los milagros de la Virgen de la Altagracia, inclusive después la basílica, tú sabes, al hacer la basílica se hicieron también las urbanizaciones al lado. O sea, es un pueblo hecho por la Virgen de la Altagracia y por los milagros de la Virgen de la Altagracia. Entonces, a partir de eso, usted siente que el pueblo sigue latente con la Virgen como un amuleto para resolver problemas personales. O sea, la fe del pueblo dominicano está basada en el sentimiento altagraciano. O sea, ¿qué persigue el centro? Nosotros ahora con el centro estamos dando continuidad a todas estas actividades que se organizaron por el tema del centenario. Tenemos ahora el próximo martes un evento sumamente importante que nosotros queremos reconocer esas personalidades que apoyaron el centenario de la Virgen. Estamos organizando también una exposición pictórica con 30 artistas dominicanos que escogimos de toda la geografía nacional y vamos a llevar esa exposición a Roma, al Vaticano, en el próximo mes de enero. Pintores que pintaron La Virgen de la Altagracia. Es decir, versiones diferentes de la Virgen. Versiones diferentes de la Virgen y las 23 advocaciones de América Latina. Okay. La idea de eso es ponerlo dentro y fuera del país. Sí, lo que pasa es que la Virgen de la Altagracia es la primera advocación mariana de América. Entonces nosotros ya se reconocen muchísimas imágenes, o sea, de muchísimas advocaciones de la Virgen María, pero todavía, aunque se reconoce a la Virgen de la Altagracia, nosotros como mayoría y todo esto, pero es la primera que se dio en América, o sea, la advocación mariana, o sea, de la Virgen de la Altagracia. ¿En cuáles otros países, perdón, Yera, se conoce esta vocación? La Virgen de la Altagracia, ahora hay muchísimas partes, donde quiera que hay dominicanos, ya la Virgen de la Altagracia está. Sí, inclusive, pero aparte de que nosotros arrastramos culturalmente el vínculo, pero por ejemplo, países como Haití o parte de las islas o de zona de América, ¿en dónde más? Porque tradicionalmente muchos haitianos vienen digamos, a la Altagracia. A la Altagracia, sí, güey. Aunque ellos parece que tienen otras denominaciones, que parece que es equivalente, pero lo No, manejan mira, de otra la manera. advocación mariana de Haití es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. O sea, se establecieron a través de los redentoristas que llegaron aquí en 1950 por ahí, 40 y pico que llegaron. Y se estableció y se fueron porque ellos vinieron a la línea, o sea, a la línea fronteriza a trabajar. Bueno, la patrona es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero la Altagracia está muy mezclada con muchos haitianos y que van a Higüey. Incluso cuando tú llegas a Higüey y ves los velones, y tú ves los velones que tienen colores, esos son de los haitianos. O sea, nosotros ponemos el velón blanco, la cosa, pero la mayoría lo ponen de los Mira, colores. ¿cuál es la diferencia que muchos dominicanos no entienden? Unos dicen que la Virgen de la Altagracia es la madre del pueblo dominicano y otros dicen que la Virgen de la Merced es la patrona del pueblo dominicano. Así fue. Entonces yo lo que quiero es que me expliquen cuál es la diferencia y cómo es que funciona el asunto. Sí. Atiende algo. La Virgen de las Mercedes llegó aquí en 1510.
fue traída aquí por los mercenarios Redención de Cautivos. Es una organización que se fundó porque en el tiempo en que los musulmanes enfrentaban con los europeos, con los católicos, se determinó que los católicos estaban sufriendo muchísimo. Entonces, dice que tenía, ahora se me ve el nombre, hubo un sueño de uno de ellos que la Virgen le dice que forma la organización, se forma la organización. Y entonces ellos vienen aquí en 1510, pero no se establecen hasta 1527. Entonces, a partir de 1527 comenzaron los aprestos de ellos porque querían formar una provincia de España, de Salamanca, que venían aquí. Si formaban 20 lugares, entonces ellos se convertían en una provincia de las Indias. Pero realmente no pudieron, hicieron el que tenían aquí en la zona colonial, hicieron el de La Vega, hicieron uno en Baní, hicieron uno en el Llano, uno en Panamá, uno en Cuba, o sea, 7 fue que lograron hacer, no lograron la provincia. Pero es la primera virgen, o sea, imagen que genuina, porque cuando vino el padre Boyle con Cristóbal en los viajes, hicieron la primera misa, pero ahí se hablaba de otra advocación como la Santa María, ¿verdad? Pero que no tuvo presencia, ellos trajeron la imagen. Pero si tuve la imagen de 1510 y la de ahora es la misma. Pero la de nosotros, y se dijo aquí el otro día con Monseñor, en que tú ves que la de Alta Gracia de Extremadura, que es la que se le hacía señalamiento de que había venido de Extremadura, pero que no es verdad, y la de nosotros era totalmente diferente. Entonces, cuando tú hablas de las advocaciones ahora, de por qué la Virgen de las Mercedes era la patrona, es que cuando se habló de la Constitución de la República en 1844, la iglesia quedó incluida como parte del Estado y ahí entonces entró la Virgen de la Altagracia como la patrona. De hecho, la Mercedes. Balaguer hizo un discurso memorable en la cumbre iberoamericana en España, que yo siempre he dicho que fue el discurso que debió decir el rey, pero quien lo dijo fue Balaguer, precisamente en defensa del mundo hispano, es decir, de cómo se había conformado el mundo hispano y de los pecados de la iglesia y de la defensa de la iglesia, es decir, el pecado y la virtud, ¿verdad? Eso era para reconocer que el propio mundo hispano, que había cometido muchos abusos, fue el que generó las defensas de los abusos. Además, todo lo que hay aquí se le debe a la iglesia, si él sabe leer y escribir, porque ellos vinieron aquí, hicieron, o sea, aquí todo lo hizo la iglesia católica, o sea, los colegios, todo. Inclusive la defensa, porque tú tienes a Montesino allá, o sea, el primero de que levantó la voz. Pero no hizo lo bueno, hizo lo malo también. Pero el discurso de Balaguer justamente lo que reconoce. La gallina del huevo de oro era de carne. Reconoce. No era de eso. Entonces teníamos, eso es precisamente. Entonces, con el hecho de porque hasta que llega Fray Antón de Montesino y da su famoso discurso aquel, el sermón de Montesino en 1511, todo lo que apoyaba a la iglesia era en contra de los indígenas aquí. Bueno, pero tú tienes... Y eso fue lo que hizo en España también, y eso fue lo que hizo en Europa también. El español más odiado de la historia es Padre Las Casas, precisamente por la defensa de los indios. Bueno, es que en esa época ocurrió lo que ha ocurrido todo el tiempo cuando las potencias se expanden. Claro, eso es la base del abuso, no hay otra manera de hacerlo. De todas maneras, yo creo que lo que hay que ver aquí es lo que queda. Decía el Papa a Juan Pablo II en una entrevista que le hizo una vez un periodista italiano, le preguntó sobre la perfección. Y él dijo, la perfección no existe, solo es de Dios. Y el hombre mientras más la busca, más se aleja de ella. Que las cosas es un balance, es decir, el resultado. Lo que habría que ver es cuál es el resultado que la iglesia ha dejado en la realidad cultural de nuestros pueblos, como todo, como resultado, porque obviamente que ha metido muchísimo la pata también. Y a veces ha metido la pata y mueve el muslo, pero también ha hecho grandes cosas. La Iglesia Católica es tan fuerte que ni lo propio de dentro de la Iglesia Católica ni siquiera la propia Iglesia la puede destruir. Ni siquiera la Iglesia externamente se ha destruido, pero, a pesar de los cismas que ha tenido dentro. Exacto, entonces eso es.
Pero en el caso de nosotros, en este caso que nos acoge, el Centro de Estudio Altagraciano lo que promoverá será ese, como tenemos la autoría de la historia de la Virgen de la Altagracia, ya no de una leyenda, sino de la historia, de cómo sucedieron los hechos, de todos los documentos que existen, que ya lo hemos puesto a la prueba y que están ahí. Entonces lo que vamos es a continuar en el país siendo replicadores del culto a la Virgen de la Altagracia. O sea, la Virgen de la Altagracia lo único que espera es que Geraldino le pida, y si no le da, entonces que él diga lo que quiera, pero eso es lo que necesita. Espero que... Y él no pide mucho, Pero indudablemente lo que hemos tenido que estudiar y ver las características de ese trabajo magnífico de lo que es la imagen de la Virgen de la Altagracia, vemos que es una imagen que es criolla, no tiene rasgos ni facciones europeas, sino completamente latina. Latina, media indígena. Acá tenemos una Virgen dominicana. Dominicana. Es así. A propósito de esa observación que hace Ares, como centro, ya como parte educativa. Sí, aquí hay gente que puede tener un fanatismo religioso y sigue una imagen, pero también hay un público que busca comprender los procesos sociales, históricos y religiosos. ¿Qué puede hacer el centro para promover conceptualmente esa realidad sin que pretenda conquistarme como un fanático de una iglesia? Es una pregunta increíble. Déjame explicar. Cuando nosotros ponemos el conocimiento y la fe, es un arma imposible de vencer. O sea, porque no me digan a mí que la Virgen de las Mercedes se subió arriba de una cruz para matar 3.000 aborígenes. Eso es pendejada. Eso no me lo cuenten a mí, que yo no me lo como eso. ¿Por qué? Porque la Virgen no entra ahí. En la batalla de Sabana Real o de Limoné. No, pero eso lo han inventado los historiadores. Pues claro, es un invento, pero invento no, es una forma de justificar crímenes. Claro. O sea, para ponérselo a la Virgen, y fueron los españoles. ¿Qué estaba haciendo la Virgen? Pero era más fácil decir que ella apareció arriba de la cruz y que tirando vaina para allá, para pobre gente desarmada. Entonces, ese no es la creencia que nosotros queremos. Nosotros queremos decir la Virgen lo mataba con la propia espada, lo que hacía era que se la devolvía. O sea, una cosa del otro mundo. Entonces, ¿quién quería ser en ese caso mercenario, en ese caso, con una Virgen que tiraba vainas así? Eso no se podía. La Virgen resuelve eso. ¿Entiendes? Entonces, pero sí estamos claros. Yo, por ejemplo, John Morales, en las semanas pasadas, cuando vino para acá el ciclón, él decía a la República Dominicana que se prepare, porque lo que va para allá es catastrófico. Bueno, claro que hizo, pero en otro lado hizo muchísimos más. Entonces lo que queremos decir es, a nosotros de una manera o algo nos protege. Eso se llama fe. Entonces, si nosotros tenemos la fe, y tú dices, bueno, o es que somos de otro planeta, que cuando viene la cosa, nosotros nos agarra y nos da un chin y a los otros lo mata. Escuché estos días a una jovencita, evidentemente por su perfil, era extranjera, parece que había venido aquí. Y ella dijo en un meme, como usan los jóvenes ahora, dice, bueno, la República Dominicana, decía ella, es el país que más cree en Dios. Sin embargo, dice ella, es donde tú oyes más diablo en la calle. Sí, pero es algo. Mira, yo digo esto y se lo digo a los obispos y a todos. Yo les digo, ¿quién fue la persona o lo que tú quieras que estuvo más tiempo con Jesús? Y generalmente la pregunta que viene, la respuesta es que los apóstoles, ¿verdad? Quien más estuvo con Jesús fue el diablo. Estaba en todos lados. Tratando de que tírese y no se apure, hasta que se tuvo que encojonar y decir, no venga a tentar tu Dios, ya deje esa vaina. Entonces, ese es lo que nosotros queremos ir a llegar. O sea, fe con conocimiento. Decirle a la gente que la Virgen de la Altagracia existe, porque nosotros tenemos que en 1664, el arzobispo Cueva Maldonado coge a su asistente y le dice, vete a Higüey, con la inclusión de los piratas, vete a Higüey, recoge el cuadro de la Virgen, métete en el monte y no salga de ahí hasta que tú sepas que los piratas no se han ido. Alcides y José, se me acabó el tiempo. Ares parece que está persiguiendo la historia, ¿verdad? Ya. Ares Maldonado. Gracias por compartir con nosotros. Creemos que va a estar el presidente, se van a hacer los diferentes distinciones. ¿Cuándo va a ser el día? El martes. Próximo martes.
martes, día primero. El próximo martes. pero tú ¿Dónde lo van a hacer? En la Universidad Católica Santo Domingo. En la Universidad Católica Inclusive Santo tenemos Domingo. muchos obispos que estarán con nosotros ahí. Muy amable de su parte. Y tú tienes, aunque sean, porque a ti tenemos que echarte un poquito de fe. Un poco de fe, ¿verdad? Sí, un poco de fe, mañana hay que bañarlo, sí. Hay que bañarlo en la fe. Señores, Alcides Díaz Gracias, Alcides. y José Tomás Ares, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable.